Hola, ¿qué tal? Soy la pastora Althea Lecters y aquí estamos de nuevo para continuar con las clases de sanidad del alma. Y hoy tenemos un tema muy interesante y vamos a ahondar más. Ya sé que hemos hablado antes, hemos tocado el tema del ocultismo, pero el día de hoy vamos a ahondar un poquito más en este tema. Así que apriétense los cinturones, que vamos a tocar un tema bastante intenso. Y precisamente por eso vamos a comenzar con una oración. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti y nos postramos en nuestros corazones para pedirte tu guianza, para pedirte que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe en esta clase, que tu Espíritu Santo sea el que venga a tomar mis palabras, Señor, para que podamos ir de gloria en gloria, Señor, juntos. Señor, que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Te pedimos, Padre, que en este momento tus ángeles vayan alrededor de todos los que están escuchando esta clase y que guardes nuestros oídos, guardes nuestra atención, nuestra mente de toda distracción, porque, Señor, este es un tema que el enemigo no quiere que escuchemos. Y por lo tanto, Padre, nos ponemos todos en tus manos, nos cubrimos con la sangre de Cristo, cubrimos a nuestras familias, cubrimos a nuestros hogares y te pedimos murallas de ángeles a nuestro alrededor para cuidarnos y protegernos y no permitir que las distracciones nos roben esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema del ocultismo es un tema que es bastante intenso y yo podría quedarme aquí hablándoles muchísimas horas porque es un tema que yo he dado en diferentes ocasiones a diferentes grupos y he tenido que investigar cosas que han sido bastante intensas para mí y que pues hay algunas veces que han traído ataques del enemigo a mi vida y de mi familia. Por eso siempre oro para que el Señor nos cubra con su protección, porque cuando el enemigo, una de las cosas que el enemigo odia es que revelemos su jugada. Y una de las cosas que él usa más en contra de la iglesia es hacerla, ¿cómo podemos decir? Oblivia o la iglesia realmente ha entrado muchas veces en un engaño diciendo, no, pues el ocultismo no existe, no, yo ya soy cristiana, esas cosas no me afectan, cuando realmente la palabra de Dios en el libro de Efesios 6 nos da toda una armadura y nos dice que nuestra batalla, nuestra milicia no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades y huestes espirituales en lugares celestes. ¿Qué quiere decir esto? Que diariamente libramos una batalla. Hay un enemigo ahí que está buscando hacernos daño, que está queriendo ganar terreno en la tierra. Y hoy te digo que si tú eres cristiano, tú estás llamado a deshacer las obras de las tinieblas, porque Jesús vino precisamente por eso, para deshacer las obras del enemigo. Y tú y yo somos sus representantes en la tierra, para sus agentes ejecutivos, porque nosotros ejecutamos sus planes, nosotros somos los que nos levantamos para ejecutar el plan de Dios y establecer su reino en la tierra. El enemigo vino a robar, matar y destruir desde que Adán y Eva le dieron entrada al pecar y al darle dominio, porque la palabra misma dice que Él es el príncipe de la potestad del aire. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene autoridad en la tierra porque el hombre se la dio desde el principio. Pero Jesús vino para reconciliarnos con Dios, para que tengamos un acceso otra vez al corazón de Dios, para que podamos comunicarnos con Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera en que nosotros podamos reconectarnos con Dios. Y si tú entras en el engaño de que todas las religiones llegan a Dios, déjame decirte que eso es una gran mentira. Porque si nosotros
realmente creyéramos que todas las religiones llevan a Dios, entonces Dios se convierte en un Dios demasiado cruel, porque tuvo que mandar a su hijo a sufrir en vano. Su hijo sufrió, fue torturado, fue flagelado en vano. ¿Por qué? Porque pues si no es necesario Jesucristo, entonces ¿para qué vino al mundo? ¿Para qué sufrió todo lo que sufrió? No, señores. No, señores y señoras. Damas y caballeros, el único camino a Dios es a través de Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres. Dice la Biblia que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, ninguna otra religión que no sea la que te enseñe acerca de la salvación en Jesucristo, toda otra religión no te va a llevar realmente a Dios. Te va a llevar a buenas intenciones, te va a llevar a tal vez ser buena persona, pero no te va a llevar a Dios. Entonces, dentro de este engaño entran las religiones falsas, y en esas religiones falsas entra idolatría, y realmente la idolatría es el principio de todo tipo de ocultismo. Babilonia, en la palabra, tanto en la palabra en el Antiguo Testamento como al final en Apocalipsis 17, del 1 al 15, del 1 al 5, fíjense lo que dice. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de la fornicación, y en su frente tenía el nombre escrito: Misterio, Babilonia, la grande, la madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. ¡Wow! ¿Qué tenía como característica Babilonia? Babilonia era una cultura idólatra, y dentro de su idolatría tenía ritos, y a sus diferentes dioses les hacían diferentes ritos, y en sus ritos, en algunos ritos venían prostitutas a hacer orgías durante sus cultos a sus dioses. En otros ritos sacrificaban a niños, la adoración a Moloch. En otros ritos sacrificaban a seres humanos, animales. Pero ¿por qué lo hacían? Porque Satanás quiso hacer una copia malévola, malvada, de lo que el Señor estableció en el tabernáculo. El enemigo siempre va a copiar cosas y las va a volver algo que es abominable a los ojos de Dios. El Señor pedía sacrificios de palomas, de borregos, de ovejas, y daba toda una lista de los requisitos. Tenían que ser animales sin mancha, y todo el ritual que vino a cumplir Jesucristo. Jesucristo vino a ser el sacrificio máximo. Por eso no hay otra manera de llegar a Dios, al Padre, si no es por Jesucristo, porque la única manera en que Dios ha establecido que el hombre sea reconciliado con el Padre es a través del sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús se convirtió el derramamiento de sangre hecho para toda la humanidad. Jesús se convirtió en
en la expiación de los pecados de toda la humanidad, porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo. No en Buda, no en ninguna otra deidad que el hombre haya levantado, sino es solamente a través de Jesucristo. Y todo lo que el enemigo hace en el ocultismo es un insulto y una afrenta al sacrificio de Jesucristo. Y por eso Babilonia, con todos sus rituales, con todo lo que inició en la tierra, es la madre de todas las rameras, la madre de toda la prostitución de los hijos de Dios. El ocultismo viene a ser adoración a otros dioses. Estos dioses están dentro de los sistemas religiosos que no son de Dios. Estos dioses traen manifestaciones sobrenaturales dentro de su idolatría. El enemigo se encarga de tratar de satisfacer esa curiosidad, esa hasta cierto punto muchas veces es hasta morbosidad por lo oculto que tiene el ser humano. El ser humano fue creado originalmente con una necesidad de Dios. Dios es sobrenatural. Dios va más allá de lo que podemos entender aquí en la tierra. Y el hombre fue creado para necesitar a Dios. El hombre fue creado para abrazar la naturaleza sobrenatural de nuestro Padre, Jehová de los ejércitos, Jesucristo nuestro Señor. ¿Y qué sucede? Que esa necesidad que nosotros tenemos en el alma, el enemigo la tuerce para que el hombre piense que va a llenar esa necesidad con todas las cosas que el diablo mismo les ofrece. El diablo viene a ofrecerles beneficios, viene a ofrecerles cosas escondidas. En el Salmo 106, del 35 al 38, vamos a verlo. Salmo 106. Dice: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán. Y la tierra fue contaminada con la sangre. Wow. Y lo único que me viene a la mente el día de hoy, lo primero más bien, no lo único, pero lo primero que me viene a la mente el día de hoy es que hemos contaminado nosotros el día de hoy la tierra al sacrificar a niños inocentes por medio del aborto. Nuestra tierra está manchada de la sangre de los inocentes. Y siempre he dicho, desde que yo aprendí este concepto de lo que significa el sacrificio de los niños, que es la idolatría, cada vez que nosotros derramamos sangre inocente, es un asesinato y por lo tanto es algo que le pertenece al mundo de las tinieblas. Los asesinatos son de las tinieblas. Y si derramas sangre inocente, sangre de niños, solo hay una deidad en la palabra de Dios que recibía la sangre, se alimentaba este demonio de la sangre de los niños, y ese era Moloch.
Y el día de hoy estamos sirviendo a Moloch en las naciones. Estamos contaminando la tierra. Y bueno, eso es algo que probablemente el autor de nuestro libro de estudio no escribió, pero es algo que estamos viviendo el día de hoy. Es algo que tenemos que tener en cuenta y por qué es tan importante que nosotros defendamos la vida. Pero regresando a las prácticas literales de ocultismo y de hechicería y de brujería, vamos a 1 Corintios 10:20. Y dice así: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Dice, antes les digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. Vamos a ver cómo lo dice la PDT. Tengo curiosidad. Es 1 Corintios 10:20. Porque esos sacrificios se ofrecen a los demonios, no a Dios. Y no quiero que ustedes compartan con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y a la vez de la copa de los demonios. No pueden compartir de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar los celos del Señor? No somos más fuertes que Él, ¿verdad? Entonces, el compartir la mesa con los demonios, el participar con los demonios es algo que ofende, insulta a Dios. En el primer mandamiento, Éxodo 20, versículo 5, dice, bueno, empezando desde el 3, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto? Que la idolatría, que es ocultismo, no solamente ofende a Dios, sino que lo heredan los ocultistas, los que practican el ocultismo lo heredan a sus generaciones hasta la tercera y cuarta generación. El ocultismo, al nosotros caer en las artimañas de la idolatría, al buscar, yo hace un momento escuchaba a alguien que decía, no, pues es que yo estaba enferma y cuando estaba enferma venían todo tipo de amigos y me decían, no, pues, ¿qué te parece si hago tal oración? Y dice que hacían diferentes rituales y ella decía, sí, no hay problema, pero que oren para que yo sane. Cualquier tipo de oración. Déjenme decirles que eso es algo muy peligroso. Cuando alguien está en el umbral de la muerte, nunca debe permitir que cualquier persona haga oraciones por él, porque como yo les expliqué en la clase anterior de la hechicería, cuando tú entras en un momento de oración, abres el mundo espiritual y lo abres a quien le oras, lo abres a quien le levantas la oración. Y si tú levantas tus oraciones a un Buda, tú le levantas las oraciones a las deidades hindúes o a
o a los espíritus guías de la nueva era, todo eso es ocultismo y todo eso es ofensa a Dios y es adoración y culto a demonios. Y no debe ser parte de tu vida. Ningún tipo de idolatría es algo que debe entrar a tu vida. Ningún tipo de imagen puede darte lo que Dios te da. Ningún tipo de deidad hecha por el hombre. Los dioses con D chica. Todo lo que eso hace es traer a tu vida presencia de demonios. El ocultismo busca que tú creas que esos dioses con D chica están a tu favor. En la práctica de la nueva era te dicen que no, que es el amor, que el amor está en todo el universo y que todo lo que toques es Dios y que porque Dios está en todas partes. Sí, Dios está en todas partes, pero Dios no es un libro, Dios no es una computadora, Dios no es una silla. Dios es Dios. Dios es el ser todopoderoso, la máxima manifestación espiritual de lo que fue, es y lo que será por los siglos de los siglos. Entonces, no podemos minimizar a Dios. Las fuerzas espirituales que engañan te dicen que Dios no es un ser grandísimo, sino que Dios no sé, te dan explicaciones de que Dios puede manifestarse en todas las religiones y que todas las religiones tienen una parte de Dios y que todas llevan a Dios y por lo tanto no importa la que practiques, de todas maneras vas a conocer a Dios. Perdóname, pero eso es una gran mentira y es una mentira de lo más profundo del infierno. Y lo que hace el enemigo es manifestar, que hay manifestaciones espirituales, claro que las hay. Hay manifestaciones sobrenaturales, claro que las hay. ¿Por qué? Porque los demonios son espíritus y los espíritus tienen el poder de manifestarse de manera sobrenatural. Y esos seres espirituales empiezan a manipular las cosas de tal manera que tú digas, wow, fui con la que me leyó la carta y como lo que me dijo fue verdad. Yo creo que eso es bueno. Y hasta hay gente que dice que es de Dios. Y si tú ves que hay prácticas de ocultismo, de brujería, de santero, donde tienen imágenes de santos, imágenes de diferentes personas o de diferentes cosas, no es realmente algo que te lleve a Dios. Ahí es donde tú ves el engaño. Porque ¿cómo puede ser que ellos tengan imágenes supuestamente de Dios en las que ellos logran sus manifestaciones sobrenaturales en el nombre de Dios? Esas cosas que ellos usan en sus rituales no son de Dios. Esas estatuillas que ellos usan no son Dios. Y entras en un engaño en el que la religión, lo religioso, se convierte en una manipulación de lo espiritual para que tú seas engañado y no ir hacia la verdadera fuente de todo lo que es bueno, todo lo que es puro y todo lo que viene de Dios, que es Jesucristo. Ninguna otra fuente te puede llevar a Dios. Entonces, el diablo logra engañarnos para buscar otras fuentes en las que creemos que está Dios, pero no lo está. Estas fuerzas demoníacas que nos tratan de manipular, que nos hacen pensar que nosotros estamos en control de las situaciones, cuando en realidad nos hacen favores y nos enganchan para pensar que Dios está en ello, para pensar que es bueno, para pensar que no era magia negra, es magia blanca. No existe magia blanca, toda magia es magia y es negra, es de ocultismo. No hay magia blanca, no existe. Delante de los ojos de Dios, o eres de Dios
o estás contra Dios. Dice Dios, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no siembra conmigo, desparrama. Entonces, si tú estás practicando algo que no te lleva a la persona de Jesucristo, estás practicando algo que es ocultismo. Estás practicando algo que te va a alejar de Dios, y llegará el día en que tú estés delante de la presencia de Dios y te des cuenta que todo lo que pensabas que te llegaba a Dios, lo único que te va a llevar es a un engaño que te lleva a un juicio en el que cuando tú le des cuentas a Dios te va a decir: apártate de mí, no te conocí. Porque en el libro de Mateo, capítulo 7, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino todo el que fuese obediente, el que me siguiese a mí, el que tenga intimidad conmigo, ¿sí? Y muchos vendrán y dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y el Señor dirá: apártate de mí, hacedor de maldad, no te conozco. Y quiere decir que sí habrán manifestaciones sobrenaturales, sí habrán demonios que dizque se salgan de las personas, pero puede que se salgan como un favor de esos otros demonios, pero otros entren en su lugar. Hay personas, los que son psíquicos, no sacan demonios. Los que son psíquicos no pueden meter a Dios en lugar del diablo, porque ellos sirven al diablo. ¿Me entiendes? Lo único que van a hacer es transferir. Te quito uno, pero te dejo otro. ¿Y por qué puedo decir que todas estas prácticas son del diablo? Déjame llevarte a Deuteronomio. Es Deuteronomio 18, del 9 al 12. Deuteronomio 18. Lo voy a leer en dos versiones. Porque quiero que lo oigan en la versión 18. A ver. Bueno, voy a ir primero al 17. El versículo 17. El versículo 2 dice: cuando se hallara en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová de tu Dios, traspasando su pacto, o sea, traicionando su pacto, que hubiera ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea, escucha esto, al sol o a la luna. ¿A qué te suena? Son prácticas de culturas. Son prácticas de culturas que Dios considera abominaciones. Los mayas adoran al sol, adoran a la luna. Ya sea al sol o a la luna o a todo ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Dios prohíbe el culto a todo lo que es creado. Solo permite que adoremos al Creador. Nada de lo que fue creado debe ser adorado. Ningún hombre, ninguna mujer, ningún animal, ninguna imagen, ninguna figura de la naturaleza como el sol, la luna, las estrellas. Y tampoco, fíjese, y a todo ejército del cielo. Ningún ángel puede ser adorado. Si alguien te dice que le rindas culto a tu ángel, que le enciendas una vela a tu ángel, que le hagas una adoración
una oración a tu ángel, aguas, porque esas son doctrinas de demonios. Aquí en Deuteronomio 18, a partir del 9 dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique la adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Fuera Hanal Pishan, fuera Halloween. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Vamos a verlo en la versión PDT. Dice: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres perversas de estas naciones. No sacrifiques a tus hijos e hijas en el fuego de tus altares. No permitas que nadie practique la adivinación, ni que busques señales para decir lo que sucederá en el futuro. No permitas que nadie practique la hechicería, ni trate de hacerle brujerías a la gente. No permitas que nadie consulte a fantasmas o espíritus, ni que sea espiritista. Todos los que practican eso son abominables al Señor tu Dios. Y el Señor tu Dios está expulsando a esas naciones de esta tierra debido a estos actos perversos. Tienes que ser totalmente fiel al Señor tu Dios. No hay vuelta de hoja. Todas estas prácticas son idólatras. Y en esa idolatría habían prácticas que el día de hoy son oscuras, son netamente ocultistas. Todo el sacrificio a los demonios es ocultista. Y todo esto es una rebelión en contra de los mandatos divinos de Dios. Dios dijo en su primer mandamiento que Él es un Dios fuerte y celoso. No quiere que adores a nadie más. Y si tú estudias todo el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que cada vez que Dios se enojaba con su pueblo, se enojaba debido a que su pueblo comenzaba a adorar a otros dioses. ¿Y qué hacían en su adoración a otros dioses? En su adoración a otros dioses tenían ritos, tenían orgías, tenían derramamiento de sangre, sacrificaban a niños. Todo esto, imagínate, todo esto es abominable delante de Dios. Y todo eso, el día de hoy tenemos prácticas de ocultismo que siguen haciendo este tipo de cosas y que van en progresión. Hacen ritos en los que van subiendo de grados y según ellos sienten que tienen poder, pero en realidad el enemigo es el que los está engañando, el que los está metiendo a más y más obscuridad en sus vidas. Entonces, ¿cuál es la raíz de todo el ocultismo? Es la rebelión a Dios. La rebelión a Dios es idolatría, porque es desobediencia completamente a Dios, a su primer mandamiento. El hombre quiso desde un principio tener conocimiento oculto. El conocimiento prohibido causó que el hombre cayera bajo la autoridad de las tinieblas. Vemos desde Génesis, la primera vez que lo hizo fue cuando cayó Eva ante las artimañas de Satanás. ¿Por qué? Porque
porque le ofreció conocer cosas que ella no conocía, le ofreció ser como Dios y cayó. Luego tenemos más adelante, después del diluvio, que se construye la Torre de Babel y el hombre buscó establecerse como Dios y los cielos se convirtieron en el objeto de su adoración. Cuando dice en Génesis 11:4, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y esa palabra cielo en el idioma original tiene la connotación de algo de honor, algo que implica autoridad, una autoridad más alta que todo lo que hay en la tierra. Y por eso Dios se ofende. Dios no se ofende nada más por un edificio, sino Dios se ofende por el hecho de que alguien quiera usurpar su lugar, por el hecho de que alguien se quiera poner como una autoridad que no es Él sobre la tierra. ¿Y qué hace? Bueno, si eso quieren hacer con su unidad, vamos a dividirlos. Y fue cuando comenzaron a tener diferentes idiomas y ya no pudieron continuar su obra maestra de la Torre de Babel. Entonces, pero Babilonia se vuelve un lugar donde se empiezan a practicar cosas de ocultismo. El reino de Babilonia se convierte en un centro de idolatría. Por eso Dios la llama la gran ramera. Porque la gente se aparta de Dios para adorar a otros dioses. ¿Y en qué estamos el día de hoy? ¿Qué estamos adorando en nuestra vida? O sea, la gente se está olvidando de Dios desde el momento en que tú pones a otras cosas a un lado, pones a otras cosas por encima de Dios, en lo que es tu vida, en lo que es tu mente, en lo que es tu práctica, en lo que es tu tiempo, en lo que es tu economía, en lo que es tu salud, en lo que es todo lo que tú eres. Si Dios no es el dueño y señor de tu vida, todo lo que pongas por encima de Dios es idolatría. Y el hombre el día de hoy se está olvidando de quién es Dios y está practicando la idolatría en todo lo que podemos imaginar. Pero volviendo a las prácticas de ocultismo, el hombre comienza a buscar poder. ¿Qué es lo que quiere? Poder, poder, poder. El conocimiento y el poder se convierten en el objetivo del ocultismo. Y el ocultismo le ofrece al hombre ese poder. ¿Qué quieres saber? Yo te lo digo. ¿Qué quieres hacer? Yo te lo concedo. ¿Qué quieres ganar? ¿Quieres fama? ¿Quieres fortuna? ¿Quieres que alguien se convierta en la persona con la que vas a pasar tu vida? Yo te lo engancho. ¿Quieres que alguien te hizo mal? ¿Quieres venganza? Vamos, yo te lo hago posible. ¿Quieres enfermar a alguien? Poder, poder, poder. Entonces, el hombre empieza a tener un hambre de poder y existe una necesidad de entronarse. Y el único que debe estar entronado es Dios. La gente es fascinada por el conocimiento por el saber lo desconocido. Y tal parece que todas las formas de ocultismo te ofrecen saber el futuro, mejorar tu futuro, tener control sobre tu futuro. Y te quieren predecir el futuro. Las cartas, los psíquicos, los horóscopos, todo lo que tal parece que nos ofrece el conocimiento de lo que otros no saben, nos da poder. Y el hombre es engañado y es enganchado en el ocultismo por todo esto. Las cosas secretas, dicen la palabra, le pertenecen a Dios. Y hay cosas que Dios escoge no decirnos porque no es necesario para que Él cumpla sus cosas, sus planes en nuestra vida. Hay cosas que no debemos de saber y no es necesario ni sano que sepamos. En Deuteronomio 29,
Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, ¿necesitamos saber todo? No. Dios escoge decirnos lo que Él sabe que debemos saber y punto. Si Dios no te lo dice, es porque no necesitas saberlo. Dice, las reveladas son para nosotros y nuestros hijos para siempre. Su palabra es revelada para nosotros y es lo que nosotros, lo que Dios quiere que sepamos, lo que Dios quiere que hagamos, el futuro que Dios quiere que veamos está escrito en la palabra de Dios. Y si Dios escoge no decirnos más, es porque Él no quiere ni considera que es bueno, ni sano, ni prudente que sepamos. Y el que tú forces el saber algo que Dios no te está revelando es hechicería. Y más adelante en la clase que sigue vamos a ver cómo Dios tiene maneras de revelarse sobrenaturalmente que son de Él y son maneras en que Él escoge revelarnos cosas que Él quiere que sepamos. Y esas son prácticas de los dones del Espíritu. Pero de eso vamos a hablar en la próxima clase. El ocultismo, en resumidas cuentas, es el arrebato del poder para dominar y controlar. La promesa del diablo, y serás como Dios y conocerás cosas que Dios no quiere que sepas, pero que yo te las puedo revelar. Ese es el mismo diablo. Yo te puedo dar. Dios no te lo da. No te preocupes. Yo te lo doy. ¿Qué quieres? ¿Quieres dinero? Te lo doy. ¿Qué quieres? ¿Quieres tener un coche? ¿Quieres tener fama? Yo te lo doy. Es muy seductor. ¿Quieres tener mucho dinero? Yo lo hago posible. Tantas cosas que son fama, fortuna, dinero. Y Dios escoge darnos lo que Él sabe que podemos manejar y administrar. Y nos dice lo que debemos saber. El potencial entonces del hombre de dominar a la tierra es pervertido. Porque Dios sí nos dio un mandato de dominio. Dios a Adán y Eva desde el principio les dijo que dominen y que subyuguen a la tierra, que todo lo que, todas las aves del campo, todo lo que existe estaba bajo la autoridad de Adán y Eva. ¿Qué pasa? Que pues la riegan, pecan y el enemigo entra a tener autoridad y se convierte en el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué pasa? Que el mismo diablo, por tener esa autoridad sobre la tierra, quiere embaucar y seducir al hombre para ofrecérsela de regreso. Pero él no tiene la autoridad para hacerlo. El único que tiene la autoridad para restaurar nuestro dominio en la tierra es Jesucristo. Y solo es a través de Él. Y Él es el que entonces reina a través de nosotros. Él escoge usarnos para reinar en la tierra. Pero es el reino de Jesucristo a través de sus hijos que lo buscan, que lo aman, que somos llamados de acuerdo a sus propósitos y que causamos a través de ese amor y ese llamado que todo obre para bien, estando sometidos a la voluntad de Dios. Es esa humildad que nos hace aceptar lo que Dios quiere para nuestras vidas y no lo que nosotros buscamos por nuestra propia carne y nuestro propio placer. El ocultismo busca satisfacer nuestra carne y nuestro placer y nos ofrece poder y un dominio mal habido, no un dominio justo y santo. El dominio sobre la tierra es el que Jesucristo quiere establecer
ese es el dominio correcto, santo, puro, no el dominio y el poder que ofrece el enemigo. Y bueno, pues yo les invito a que veamos lo que sigue de la otra parte de esta clase del ocultismo, que pues creo que se puso interesante, ¿verdad? Y pues mediten en todo lo que les he dicho, y en la siguiente clase vamos a ahondar aún más profundo y vamos a hablar de cosas específicas. Así que no se pierdan la siguiente clase. Vamos a orar. Padre, te doy gracias porque en este día y en esta hora hemos abierto un tema que nos lleva a querer conocer más de ti. Y Señor, aunque no terminamos el tema este día, te pedimos que lo que hemos aprendido el día de hoy se vuelva algo que transforme y purifique nuestras vidas, que nos haga venir a ti para pedirte perdón de lo que tengamos que pedirte perdón, para Señor, alejarnos de lo que nos tengamos que alejar y levantarnos con la frente en alto, sabiendo que tú nos limpias de toda maldad y que tú puedes redimir nuestras vidas para caminar en poder en tu reino. Nos ponemos en tus manos y te pedimos que suceda eso, que venga tu reino y que se haga tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues muchas gracias. Soy la pastora Althea Lecters y nos vemos en la próxima clase. No se la pierdan. Se va a poner muy buena. Dios me los bendiga. Hasta luego.